Estoy grabando ya. ¿Está grabando? Sí. Vamos, pues. Ahora vaya, comenzar. Eso se edita después. Ok. 3, 2, 1. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas de nuestro canal MIFAB TV, este es el tercer segmento en donde tengo mi conversatorio con mi hermano y amigo, el evangelista Esteban Osorio, conferencista, padre de familia y próximamente pastor. Wow. Ay, Dios mío. Bueno, esta mañana me dijiste que era apóstol, hermano. Hermano me estaba escribiendo y me dice, ¿qué dice apóstol? Yo dije, bueno, hermano, enviado, ¿qué me dice? Esa es la confianza que tenemos como hermanos, pero hay un gozo, hermano. Bueno, entrando en tema, aquí hay una atmósfera, hay una gloria demasiado sobrenatural y queremos hablar un tema muy importante que sé que será de bendición para ti, hablando acerca del discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu, Esteban? Bueno, primeramente un saludo nuevamente a todas estas personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. El discernimiento de espíritu no es intuición. Ya. Primero vamos a decir que no es ¿Y qué? y que es, ¿verdad? O sea, hay una intuición humana que tiene que ver con el don de sospecha. Ay, ¿Cómo así, bajo? yo sospecho que esta persona. Entonces a veces creemos que la sospecha y el discernimiento Son lo mismo. es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? Que tener cuidado con eso. El don de sospecha, digo yo el don de sospecha por decirlo, pero la sospecha es algo que viene de tu mente. Cuando a alguien tú lo ves que no, o sea, no se ha escuchado la frase que dice, como te ven, te tratan. Entonces, si tú ves que alguien se sube a un púlpito y no está bien arregladito y hasta no es muy agraciado de cara y todo eso, uno sospecha de que ahí no va a salir nada bueno. Dios mío. Entonces, eso no es un discernimiento, es algo de tu mente, que tu mente te juega en contra. El discernimiento tiene que ver precisamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo, acuérdate que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Entonces te dice, ten cuidado, porque lo que te están hablando no viene de Dios. Para eso, para tú tener el discernimiento, tienes que tener una comunión muy íntima con el Espíritu Santo. Y muy fina. Y muy fina. Obviamente somos humanos y hay muchas personas que se visten como ángel de luz y lamentablemente si tú no estás afinado allí con el Espíritu Santo o no estás en alerta, te pueden terminar engañando. Pero para eso es nuestra intimidad con el Espíritu Santo, que Él promete estar con nosotros siempre. 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 Hay que cuidarse de esos ángeles, de esos que parecen ángeles de luz, pero no son ángeles de luz nada, ¿ok? Así que en la iglesia uno tiene que tener discernimiento, sobre todo cuando alguien profetiza. De hecho, no es malo. Tú tienes que medir los espíritus, pesar los espíritus, y toda profecía hay que saber cuestionarla de una manera, no de una vez, no, es mala, ya va, un momento, estoy prestando atención. Hay profecías que no van de acuerdo a la Biblia, hay profecías que vienen solamente a destruir, hay profecías que no vienen con el fin que tiene que tener la profecía, y uno tiene que discernir de acuerdo a lo que sabe la palabra y decir, no, esto no viene de Dios. Y sobre todo en este tiempo que estamos viendo tantas cosas extrañas dentro de la iglesia. O sea, más allá de la apostasía que hay por demás, vamos a ver personas en la iglesia que lamentablemente están engañando al pueblo y se visten como ángel de luz, como profetas, como apóstoles, como pastores, como grandes maestros, pero lo que hacen es contaminar a la grey. Como líderes de la iglesia tenemos que tener ese discernimiento de espíritu, porque recordemos que las ovejas, muchas de las personas que están en la iglesia, si están muy pequeñas espiritualmente, pueden ser engañadas, como mencionábamos, creo que en el otro video. Hay gente que puede ser engañada a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TikTok. Ahorita acuérdate que el TikTok, el Facebook, el YouTube soportan la palabrita apóstol, profeta, pastor, y un montón de gente que no tiene ni siquiera el llamado, no tiene el ministerio, no tiene el carácter para desarrollar un ministerio, colocándose ciertas cosas allí que lo que hacen es llevar un veneno a la congregación. Discernimiento hay que tener, ¿ok? Por lo menos hay un caso que me ha sucedido en TikTok, mi querido hermano, y lo quiero compartir aquí.
Normalmente cuando nosotros estamos grabando en la plataforma de TikTok, nosotros hacemos los en vivos un día sí, un día no, todos los días a las 10 de la noche. ¿Ha invitado? Resulta y acontece, mi querido hermano, de que hay gente que yo me he encontrado diciéndome falso profeta, Ok. falso pastor y falso maestro. Y hay un adagio o un refrán que dice, si te queda la chaqueta, póntela. Claro. En ese sentido. Cuando estaba viendo ese tipo de comentarios, hermano, yo soy humano, al principio yo me estaba molestando y a veces yo le respondía, imagínate, o sea, porque yo estoy transmitiendo una palabra de bendición y tú me vas a decir que yo soy un falso, que yo soy esto, que yo soy lo otro. O sea, son personas que solamente dicen las palabras por decir. Claro. Pero llegó un momento en donde me puse a analizar y me senté y estaba conversando con mi madre. Y una de las cosas que me estaba recomendando, bueno, posiblemente esas personas que están comentando ese tipo de cosas se encontraron con unos falsos profetas, tuvieron una experiencia con un falso maestro y lastimosamente no les fue bien. Y a veces, como ven de que todo el mundo hace lo mismo, pretenden de que todas las cosas que hacen de parte de Dios son de la misma forma, que no es así. Por eso es que la Biblia nos manda que nosotros estemos pesando los espíritus para ver si son de Dios. Quiere decir de que hay gente que está ministrando, pero no están ministrando con el Espíritu Santo. Ahora, cuando seguía este tipo de críticas en las redes sociales, Esteban, llegó un momento en donde un luciferiano o un satanista me comentó que me iba a prender una vela a las 3 de la mañana. Y cuando vi ese tipo de comentarios yo me asusté. Claro. Pero luego fue que yo me acordé, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo empecé a declarar esa palabra en ese mismo momento. Allí en ese live, mi querido hermano, se me levantó el enemigo como tú no tienes idea. Y luego cuando fui avanzando, se manifestó la gloria de Dios de manera sobrenatural y yo pude entender, o sea, esto realmente demuestra el carácter para ver cómo puedo reaccionar ante este tipo de opresión o ante este tipo de fortalezas mentales que tiene la gente en nuestra sociedad. Pero hablando acerca de medir de los espíritus, hay algo que me venía a la mente y es que la palabra del Señor dice de que por sus frutos los conoceréis. Y hay mucha gente que son ovejas o hay lobos disfrazados de ovejas. Eso pasa, eso pasa. Y sabes que También sería que hay que tener cuidado. Entonces, para este tiempo, más que estamos viendo las señales, que están sucediendo muchísimas cosas, también tenemos que estar alerta de que también van a haber falsos ungidos, van a haber falsos maestros y van a haber falsos profetas. Y como que el Espíritu Santo está interesado en que nosotros despertemos un discernimiento espiritual, no para desacreditar a la persona, no para desacreditar al ministro, sino que, yo voy a evaluar para ver si tú vienes de Dios o no vienes de Dios. A Pablo y a Silas se lo hicieron en Hechos, capítulo 17, cuando ellos fueron a predicar en una sinagoga. Dice la palabra del Señor que los judíos que escucharon la palabra del Mesías, ellos fueron al Antiguo Testamento y escudriñaron. Y la palabra escudriñar ahí es examinar, profundizar. Ellos profundizaron la palabra y cuando ellos comprobaron de que las palabras que Pablo y Silas estaban transmitiendo eran de Dios, dice la Biblia que ellos creyeron. O sea que no es malo recibir una profecía y estudiarla. O sea, es bíblico estudiar la palabra profética para ver si realmente la palabra viene de parte de Dios, o inclusive como lo hizo Ezequías. Isaías no fue su profeta, cuando fue a donde el rey Ezequiel le dijo, rey, ordena en tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Dice la palabra del Señor de que Ezequías se volvió a la pared y con gran llanto y clamor se dirigió al Señor. Y quiero darte una enseñanza muy poderosa aquí en esta mañana. Esteban, dice la palabra que cuando Ezequías hace el clamor al Señor, Isaías iba por la mitad del patio del palacio y el Espíritu Santo o la voz del Señor realmente le habló y le dijo, devuélvete a donde Ezequías y dile que voy a añadirle 15 años más. Quiere decir que a pesar de que tú recibas una palabra profética, tú puedes orar al Señor para que te lo confirme. Puedes orarle al Señor para ver si esa palabra vino de parte de Dios. O sea, tú puedes evaluar la profecía. La mayoría de las personas que están recibiendo una palabra profética, que lo he visto, yo no estoy criticando en lo profético porque esa es una de las áreas en las cuales yo creo en lo profético. Pero a mí la Biblia me está enseñando de que no todo el que viene de parte de Dios viene de Él. No todo el que venga en su nombre viene de Cristo. Ahí es donde volvemos a la palabra discernimiento. Y volvemos a la palabra, ya te doy palabra, mi querido.
Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar dicho con esto? Hay personas que lastimosamente las palabras proféticas solamente mueven una emoción, pero no cambian a la persona. Recientemente escuché de que cuando la presencia de Dios o una palabra profética llega a tu vida, tiene que haber un cambio. Los profetas de hoy en día no son los mismos profetas de hace un siglo, como en los 90, que te daban una palabra profética y era para reprenderte, para que dejaras de hacer lo malo. No sé si tú vienes de ese tiempo que cuando venía un profeta, o sea, uno invita a un profeta aquí a la congregación y esto se llena, pero anteriormente no. Antes la gente tenía miedo de Dios porque el Señor revelaba el pecado de la gente y el pecado de los hermanos de la iglesia, pero eso es otro tema, hermano. Continúa. Fíjate que viendo la palabra discernimiento, Ajá. que es lo que estamos tratando, ahorita tú tocaste un punto bien interesante. Muchos jóvenes, al darse cuenta que están llamados por Dios, pero como que los púlpitos están cerrados para ellos. Cuando digo púlpito, a diferentes iglesias no los invitan Al escenario. al escenario. Entonces ellos dicen, bueno, voy a ir a TikTok, voy a ir a YouTube, porque son herramientas maravillosas que no se tenían antes y que hay que aprender a aprovechar. Entonces estamos viendo una cantidad de jóvenes, una cantidad de muchachos que están fogosos por predicar la palabra, 17, 18, 19, 20 años. Y obviamente cuando las personas ven a alguien de 18 años en las redes sociales, no se activa el don de discernimiento, se activa el don de sospecha. Si tiene 18 años, no está preparado. Entonces, si ese 18 años quiere predicar, entonces no tiene las habilidades. Y allí es donde comienza un montón de gente a criticar. No por el discernimiento, sino por la sospecha de que no tienes nada que ofrecer. Entonces, nos olvidamos que Dios escogió a jóvenes para cambiar las historias. Fíjate, ¿a qué edad escogió a David? ¿A qué edad le hizo el llamado a José? ¿A qué edad? Hay muchos jóvenes en la Biblia, al mismo Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes. ¿Entiendes? Entonces, la sospecha es, no estás preparado, no tienes formación, no tienes teología, seguramente no hay ido a ningún instituto, y empezamos en las redes sociales a actuar como los fariseos. ¿De qué escuela eres tú? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Qué sabes tú? Entonces, comenzamos a matar jóvenes en las redes sociales. Ahora, sí, cada vez que tú te metas a las redes sociales, hay que tener discernimiento. Hay personas que no te están ministrando una palabra de parte de Dios, sino una palabra de humana sabiduría. Hay personas que no te están ministrando una palabra del cielo, sino lo que quieren es fama, lo que quieren es prestigio, lo que quieren es que lo inviten a muchas iglesias porque lo ven bonito, ¿me entiendes? Porque el ministerio desde afuera se ve bonito, el ministerio desde afuera se ve elegante, se ve wow, pero el ministerio es sufrido, ¿me entiendes? Cuando tú estás pidiendo un ministerio, tú estás viendo la parte de arriba, pero no estás viendo la parte realmente de esa parte donde tú sufres. El que tiene un ministerio sufre. El que tiene un ministerio es una persona que wow, va a tener dolor, como lo estábamos hablando hace un rato. Pero hay gente en las redes sociales que te ministran de parte de Dios, no importa si tienen 15, 16, 17, 18 años. Hay gente que tiene una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, como hay personas que tienen 40, 50, 60 años que yo lo he visto que se ponen a hacer live en TikTok o en YouTube y te empiezan a hablar un montón de cosas que no tienen coherencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en los TikTok, los que hacen TikTok, lo que ocurrió hace poco con esta hermana de Dominicana, que se le metió un brujo y comenzó a hablarle en lengua y todo el asunto, y uno busca de encuadrar las cosas y decir, no, bueno, hasta cuando Dios quiere dar una palabra, hasta usa el mismo diablo. No, ahí faltó un discernimiento. Obviamente, por algo nos llaman creyentes, porque nosotros creemos todo, como creyentes creemos inocentemente en muchas cosas, pero esto abrió una puerta de que los que hacen live por TikTok, no a todos le pueden decir amén.
Tienen que aprender a pesar los espíritus. Si usted está en una diaticón, usted no está probando, usted está haciendo. Y como está haciendo, usted tiene que tener una intimidad con Dios. Si usted para predicar en un púlpito, usted ora y ayuna, usted para hacer online también tiene que orar y ayunar. Eso no es que, ay, prendí mi cámara y es mi casa. No, usted va a ministrar una palabra y la palabra es un espíritu. Entonces lo que sale de tu boca transforma, pero también lo que tú estás recibiendo de allá para acá, tienes que aprender a pesarlo porque no todo es de Dios. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esto. Hay una pregunta personal y es como algo evaluativo, ya que estamos hablando acerca del discernimiento. Muchas personas que están viendo este tipo de videos van a decir, bueno, estos hermanos lo único que hacen es hablar de lo que ven en las redes, ellos critican a las personas que están afuera, pero yo me atrevo a hacer una pregunta a ti. Tú que me has visto predicar personalmente, nos congregamos en la misma congregación, con el mismo pastor, los mismos hermanos, lo mismo en todo, gracias a Dios. Y alguna vez, cada vez que se me ha permitido predicar y ministrar aquí la palabra, ¿has sentido algo raro o sentiste al Espíritu Santo? Porque dice la palabra en Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio de nosotros de que somos hijos de Dios. Ahora yo te hago la pregunta, ¿has evaluado Hierro con hierro salud. esa parte en donde realmente has sentido la presencia del Espíritu Santo a través de mí? Y yo también voy a dar Claro. acerca de eso. Estamos hablando de, o sea, tú eres un muchacho joven. Exacto. Una bendición ser joven. Deseara yo tener 18 años, ¿te imaginas tú? ¿Ah? Muchacho joven, ya tiene cierto tiempo dentro de la iglesia. Los inicios, en el caso del hermano Moisés, los inicios de él, una unción tremenda, pero también había muchas cosas que Dios tenía que pulir. Lo bueno es que se ha ido puliendo, precisamente gracias al discernimiento de los pastores, de los líderes, se han sentado contigo, te han dicho, oye, cambia esto, haz esto, Sí, y hay que tener esa disposición de cambio, ¿ok? Sí, porque si tú no tienes esa disposición para cambiar, lamentablemente no logras nada. Y hablarte del Moisés de hace 2 años al Moisés de hoy son dos personas totalmente diferentes. Y yo creo que hablarte del Moisés de hoy, hablarte del Moisés de dentro de 5 años van a ser dos personas sumamente diferentes. Porque tú estás en un proceso, todos estamos en un proceso, pero cuando tú eres joven, acuérdate que joven es por los impulsos, mucho impulso. Entonces tú estás en ese proceso donde hay que cambiar muchas cosas, donde Dios te dijo, ya te tomé, ya te bendije, ahora te estoy partiendo, ¿me entiendes? La ventaja es que entraste a un proceso joven, quiere decir que Dios te va a dar un ministerio grande y en el nombre de Jesús un ministerio de alcance y de mucho tiempo, amén. Entonces esto es importante hablarlo porque lo que Dios te ha prometido Él lo va a cumplir, pero no te quedes con lo que has recibido hasta ahora. Tú y yo somos unas vasijas de información. Lo que somos ahorita no es lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Lo que la gente que nos está viendo ahorita no es lo que va a hacer dentro de 5 años si estás dispuesto a soportar la presión de Dios en tu vida. Entonces, ahí es donde tienes que también aprender a discernir los tiempos. ¿Entiendes? A veces uno quiere estar aquí, yo quiero que Dios me lleve a las naciones, yo quiero que Dios me lleve a esto, yo quiero que Dios haga conmigo esto. Ya eso vamos. Pero no es el tiempo ahorita. Ahorita estás en un tiempo de discernir el tiempo donde estás siendo procesado. Déjate procesar para que cuando llegue ese tiempo tú digas, ok, estoy caminando en el propósito. Y Dios siempre te está transformando. Porque acuérdate que nuestra medida es la medida de Cristo. A esa altura donde nosotros queremos llegar según la Biblia. Entonces todos los días estamos haciendo cambios en nuestro carácter. Y esto es maravilloso. Entonces, gracias de verdad por habernos invitado. Hay muchas cosas que hablar sobre el discernimiento. Creo que el tiempo ya se nos está agotando y las baterías de los micrófonos, de todo también. Algo ahí para cortar ahí, hablando acerca de eso. Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado es tener también discernimiento, evaluar mucho. Gracias a eso,
Cuando adquirí, pude comprobar por la palabra de que evaluar una predicación, evaluar una palabra profética, discernir el ambiente, la atmósfera, o sea, puede ser el ambiente, por así decirlo, me ha llevado a tener una etapa de madurez y yo le he preguntado al Espíritu Santo, quiero que me dé testimonio de esta persona y Él se encarga mismo de hacerlo. Hay personas que para la gloria de Dios no todo ha sido malo en el escritor, pero hay personas que me han dicho, wow, de verdad se siente una atmósfera, siento fuego de Dios y yo al ver ese tipo de comentarios digo, wow, verdaderamente lo que uno transmite edifica las almas totalmente. Y muchas personas te piden mucha oración, hay mucha gente con necesidad, mucha gente que realmente necesita mucho de parte de Dios, pero a veces no encuentran el cómo acercarse. Nosotros estamos utilizando esa plataforma para poder llevar el Evangelio a todo costas, hasta los confines de la tierra, para que venga nuestro Señor Jesucristo y nos recoja. No, y la recomendación es, jóvenes, sigan utilizando todas las plataformas, Pero hágalo para bien, predicar. hágalo bien. Que su corazón esté conforme al corazón de Dios. Eso es lo que se quiere. Recuerden darle me gusta a estos videos, recuerden compartirlos, recuerden suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Pues siempre estamos con estos conversatorios. Me gustaría también que nos dejaran por allí de qué les gustaría que habláramos. Ya hablamos sobre el discernimiento, un tema bien interesante, ¿ok? Entonces, deja el don de sospecha y comienza a discernir en el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo es el que nos guía y el que te dice eso sí, eso no. Dios te bendiga, Moisés. Nos vemos Bendiciones. en el próximo conversatorio. Dios me lo bendiga, mis amados. Amén. Y el no murió. ¿Qué habla? Macho, hablaste bastante. ¿Ah? Hablaste bastante. Mire, ¿qué pasó aquí?